Después de más de 14 años estudiando la percepción del sabor, puedo decir que el sabor no existe. Es una ilusión de nuestra mente. Y os traigo información que muchos neurocientíficos han puesto al alcance de nuestras manos, como Gordon M. Shepherd en neurogastronomía, Mónica Curtis en neurociencia aplicada a la creatividad, Nazare Castellanos, neurociencia aplicada al bienestar, para que todos vosotros podáis crear momentos inolvidables a través del sabor a las personas que queréis. Para ello vamos a hacer un breve viaje al pasado. Vamos hace cientos y cientos de miles de años, al hombre primitivo en una jungla, buscando alimento, una densa jungla. Y en esta búsqueda encuentra una fruta madura. La coge, la huele, le quita las hormigas que pueda tener o bichos. ¡Buah! Le explota en la boca el sabor. ¡Qué delicia! No tarda en compartirlo con el resto de la tribu. Ponen a buscar otras frutas, las comparten, las comen, las prueban. ¿Qué está pasando? Oxitocina, dopamina, serotonina, endorfinas. Esto se le está clavando en la memoria como un recuerdo de supervivencia. Esta información les va a ayudar a sobrevivir. Un alimento calórico, delicioso, que de momento no es tóxico, lo van a recordar para poder sobrevivir. Y de una forma directa, porque lo están haciendo de forma retronasal, lo están comiendo, le está yendo directamente al bulbo olfatorio. Entonces, se está grabando como una memoria en ellos, muy importante en ese momento. Pero no hace falta irse tan lejos, ni tampoco que sea comiendo ese alimento. Puede ser por la vía ortonasal. ¿Nos ha pasado de ir paseando y oler unas flores, un paisaje, un perfume y que os venga una imagen con total nitidez? Bueno, esto a mí me pasa, por ejemplo, os voy a explicar, con el jazmín. Me encanta el jazmín porque me recuerda cuando éramos pequeñas, que no íbamos al pueblo de mi padre, en La Nucía, y nos dejaban una casa que tenía en el jardín un jazmín que olía increíble. Entonces, fuera, delante de la casa, había un lavadero donde salían unos canales de agua, rodeaban la casa y se iban hasta los campos de naranjo. Y ahí jugábamos a hacer como unos barquitos de papel, los echábamos ahí al canal y los seguíamos. Y tengo una imagen totalmente nítida de ese momento con mi familia jugando en los barquitos gracias al jazmín. Después de no ver a mis padres en verano porque trabajaban en la heladería, ese momento para mí era un momento de supervivencia, que seguro que vosotros tenéis muchos marcados a fuego a través del aroma o a través del sabor, como estos primeros hombres primitivos. Nos ayudan a sobrevivir porque nos aportan identidad. Entonces, ¿qué importancia tiene el aroma dentro del recuerdo? Pues según la Universidad de Rockefeller de Nueva York del 2010, un 35% de todo lo que olemos lo memorizamos. Fijaos, un 5% solamente de lo que vemos lo memorizamos. ¡Qué potencia! ¡Qué potencia! Y hoy vais a aprender a usar esta información junto con un segundo dato que a mí me parece muy interesante, que es, dentro del sabor, solamente el 80% es parte del aroma que va directamente al bulbo olfatorio y hace toda esta función de memorización del recuerdo, pero hay un 20% que se crea mediante la vista, los otros sentidos, el oído, el tacto y el gusto, que es persuasible, que no manipulable. Lo vamos a utilizar en pro del bien, todos vosotros. Vamos a persuadir para crear un momento bonito. Entonces, todos vosotros os han dado un paquetito al entrar. Quiero que lo abráis. Los que estáis en casa podéis ir a buscar un chocolate, un cafecito, algún alimento que os apetezca. Todos vosotros lo que tenéis aquí es un chocolate que vais a tener que partir en 3 bocados, 3 bocaditos. El primero lo podéis dar ya, ahora mismo. Lo divididlo en 3 partes, sobre todo. Estoy tomando un chocolate, ahora cuando lo probéis, que es un 85% de materia del cacao. Crece en la zona de Colombia de Tumaco, en la zona del Pacífico. Es un chocolate que esa zona es muy húmeda y le aporta mucho aroma. Quiero que memoricéis, o por lo menos prestéis atención al dulzor, a la acidez, al amargor y las notas aromáticas que tiene, de frutas, de flores. Es una percepción vuestra, simplemente tened constancia de ella. Y os voy a pedir que por favor cerréis los ojos
y os imaginéis que os vais de vacaciones al lugar más increíble que os podáis imaginar. Estáis paseando por ese lugar maravilloso con las personas que queréis o solos, lo estáis disfrutando. Respirad este aire de vacaciones. Lo estáis pasando maravillosamente. Son las vacaciones de vuestra vida, las mejores. Ahora, por favor, dadle otro bocadito al chocolate. Es igual de dulce, es igual de amargo, es igual de ácido, tienen las mismas notas aromáticas. Ahora, si habéis abierto los ojos, quiero que los cerréis de nuevo porque nos volvemos de vacaciones. Y vamos a coger ese avión. Corre, corre, que llegáis tarde. Cogéis el avión, casi lo perdéis y al lado vuestro se os sienta alguien súper desagradable. Está comiendo pipas o patatas, lo que más os moleste, en vuestra oreja. Y encima va a poner una serie en voz alta. Todo el rato. Y encima turbulencias. ¡Ay, cuidado que viene turbulencias las peores de vuestra vida! No habéis pasado tanto miedo en un avión nunca. Se desploma y todo un trozo de avión. De esto vuelve y desestabiliza. Llegáis, por fin. Pero tardan un montón en desembarcar. Seguís en el avión, queréis salir, hace calor, solo tenéis ganas de llegar. Por fin salís, vais al parking, os cobran de más, lo solucionáis. Cogéis el coche, estáis en una caravana, pi, 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 ¡pum! Os chocan y encima os chillan. ¿Pero qué haces? Ahora probad, por favor, el chocolate de nuevo. Es igual de dulce, es igual de amargo, es igual de ácido, tiene las mismas notas. Abrid los ojos. ¿Qué ha pasado con el sabor? Habéis hecho ahora mismo consciente lo inconsciente. Según Merlin Gessen, mi mentor en neurogastronomía aplicada, que esta es una de sus frases estrella, la emoción modifica la percepción del sabor. Esto lo sabéis de una manera inconsciente. Cuando vais a los lugares con una emoción u otra, os modifica ese sabor según cómo estéis. Y vamos a utilizar estos dos pilares, esta persuasión de los sentidos en pro de hacer una emoción y este pilar de supervivencia que es el aroma. Os voy a explicar primero cómo lo hago yo para que tengáis un ejemplo y luego las tres partes con las que me rijo para hacerlo. Cuando viene Mar, yo tengo una niña de 8 años. Es un bichito. Y a veces normalmente me va muy bien el colegio, pero hay días que tiene malos días, como todo el mundo. Se enfada con alguna amiguita o alguna cosa le pasa. Y le digo, venga, Mar, que vamos a preparar tu plato favorito. Y me dice, el puré de verduras. Y digo, sí. Venga. Y diréis, ¿el puré de verduras una niña? Sí, porque llevamos preparando esto y haciendo esto mucho tiempo. No lo hacemos el total del tiempo, evidentemente, porque imaginaos, pero tenemos algunos platos hechos con esta estructura que nos encanta. Entonces le digo, vete a duchar que yo preparo la mise en place, que son todos los ingredientes, ella se ducha, viene y lo preparamos juntas. Y me explica, pues me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, bajamos los problemas, nos calmamos y luego comemos. ¡Guau, Mar! ¿Te acuerdas de la primera vez que cocinamos esto juntas? ¿Qué pequeña eras? ¿Que te costaba cortar las verduritas y lo echabas a la olla? Y luego en el mini pimer te asustabas y nos reíamos y luego lo probaste y dijiste que era el mejor plato del universo. ¡Qué mona! ¡Qué risas, eh! Y lo probamos, claro, sabe a puré, está delicioso. Esto es el sabor que nos esperamos. Entonces, después de acabar, le digo, Mar, qué bien me lo he pasado hoy contigo preparando este plato. Nos ha quedado muy bien, estaba muy bueno. Me encanta compartir tiempo contigo. Pero bueno, a veces, no, porque me das con la chaquetilla, yo no soy chef, soy heladera, también nos sale regulinchi. Solamente cambio un poquito el texto. Omar, nos lo hemos pasado muy bien. La próxima vez un poquito menos de agua, ¿eh? O un poquito menos de sal, o un poquito más de sabor, ¿eh? Pero qué bien nos lo hemos pasado juntas. Qué bien me lo paso contigo. Ay, sí, mamá, sí. Entonces, ¿habéis visto? Las tres partes son: una, creamos un deseo, una memoria futura. El cerebro no diferencia del presente, del pasado, del futuro, de la imaginación. Vamos a crear en su mente algo que vamos a cumplir a los minutos. Va a cuadrar, va a crear satisfacción. Lo segundo, lo preparamos con un ritual
como si hiciéramos un pastel de cumpleaños o unas galletas de Navidad con la misma intención. Evidentemente no se puede hacer todo con esta intención, pero se pueden ir poniendo cositas que queremos que se acuerde o que queremos que entre dentro de su día a día, como este puré de verduras, que por cierto está increíble y es lo más sencillo del mundo. Y por último, y para mí de lo más importante, que no es lo que está pasando en ese momento, es lo que nos contamos que ha pasado en ese momento. Con eso nos solemos contar, es la historia que nos contamos después. Por eso hay que ser cuidadosos con las palabras y después enmarcarlas en ese momento concreto y con ese sabor que vamos a compartirlo. Entonces, al igual que habéis visto que el sabor es una ilusión de la mente, espero que ahora estéis muy ilusionados por crear momentos inolvidables a las personas que queréis a través del sabor. Muchas gracias.